Semana número 12 corresponde a geometría del espacio. En la parte de espacio se trabaja bastante con lo que es recta, plano, la parte de sólidos. Entonces nos dice que la geometría del espacio está presente, entre otras actividades, por ejemplo, en el deporte. En este tipo de deporte, digamos, esta base que se utiliza está formado por dos sólidos, que puede ser un prisma y un tronco de prisma. Luego también podemos observar en el hogar, por ejemplo, tenemos este tipo de adorno que está formado por unas cajas cúbicas. Así como en la industria tenemos los depósitos de gas de petróleo, ¿no? Por ejemplo, este depósito de gas es de forma esférica. Este otro depósito tiene la forma de un cilindro y aquí es una combinación. La parte central es toda la superficie lateral del cilindro y los dos extremos viene a ser nuestra superficie esférica. Entonces, como nosotros podemos observar, siempre la parte de espacio, los sólidos están alrededor de nosotros. Entonces, vamos a empezar viendo cómo se determina, cómo se forma ese plano en el espacio. El siguiente postulado nos dice, dados tres puntos no colineales, entonces existe un único plano que los contiene. Entonces aquí observamos nuestro punto A, nuestro punto B y tenemos el punto C. Con estos tres puntos nosotros podemos formar nuestro plano, este planito P. Y a esos tres puntos se les conoce como puntos coplanares. Entonces la notación para el plano va a ser mediante esta letra que está ubicada aquí en la parte inferior del plano. Por ejemplo, se le llama plano P o también lo podemos llamar por esos tres puntos que se determina, digamos nuestro plano ABC. Si tres o más puntos pertenecen a un mismo plano, entonces son llamados coplanares. Entonces recuerden, puntos coplanares son aquellos puntos que se encuentran en un mismo plano. Los siguientes teoremas. Un plano viene determinado por una recta y un punto exterior a dicha recta. Entonces nosotros tenemos aquí nuestra recta L, ubicamos un punto exterior a esa recta que es el punto C. Entonces por este punto C va a pasar un único plano, ¿no? Que contiene a nuestra recta L y a ese punto exterior que es el punto C. Si tuviéramos dos rectas secantes, la recta L1 es secante a la recta L2. Este punto es punto de intersección. Entonces existe un plano que contiene a esas dos rectas secantes, nuestro plano de celeste. Y si tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2, con esas dos rectas, también nosotros podemos determinar, se puede formar otro plano, el plano P. Entonces, son las distintas maneras como se determina un plano en el espacio. ¿Pueden tomar la captura? Posiciones relativas entre dos planos. Pueden ser planos paralelos cuando no tienen ningún punto en común. Tenemos nuestro plano P, luego tenemos nuestro plano H. Entre esos dos planos no existe ninguna recta, tampoco no hay puntos en común. Entonces necesariamente diremos que los planos P es paralelo al plano H y solo si la intersección de ellos es igual al vacío. También pueden ser planos secantes, entonces cuando tienen una recta en común. Entonces tenemos nuestro plano P, luego tenemos nuestro plano H. Entonces esos dos planos hay puntos de intersección que nos determinan esta recta L. Entonces diremos que el plano P y el plano H son secantes si solo si la intersección de ambos planos es igual a nuestra recta L. Entonces son las únicas posiciones que pueden adoptar esos dos planos. Pueden ser planos paralelos cuando no tienen
ningún punto en común o pueden ser planos secantes, como nosotros aquí estamos observando que hay una recta en común, que quiere decir que esa recta pertenece a ambos planos, pertenece a nuestro plano H y también pertenece a nuestro plano P. Y aquí llamamos rectas aladeadas. Entonces aquí vamos a colocar la definición. Son dos rectas que están en distintos planos y no tienen punto en común. Entonces nosotros trazamos nuestro plano P, trazamos nuestro plano Q. Se observa que la recta L1 está completamente contenido en nuestro plano Q. La recta L2 está completamente contenido en el plano P. Pero ambas rectas no se intersecan. Es claro observar que la intersección entre esas dos rectas es igual al vacío. Entonces, como esas dos rectas se encuentran en planos distintos, en planos diferentes, y no hay puntos de intersección, necesariamente son llamadas rectas aladeadas o cruzadas. Y este tipo de rectas son las que nosotros estudiamos. ¿Cómo se forma el ángulo entre dos rectas? Entonces aquí vamos a tener ángulo entre rectas aladeadas. Colocamos que L1 y L2 sean dos rectas aladeadas. La recta L1 es secante a todo el plano en este punto. Ese punto de intersección, por ejemplo, viene a ser el punto O. Luego colocamos la recta L2 completamente contenido en el plano P. Ambas rectas se encuentran en planos distintos. La recta L2 está completamente contenido en todo el plano de verde. En cambio, la recta L1 se encuentra en un plano secante al plano P. Entonces, para poder formar el ángulo entre estas dos rectas, ¿qué hacemos? Mantenemos fijo a uno de ellos. Puede ser a la recta L1 o a la recta L2. Entonces, la idea es mantener a uno de ellos fijo y trazar una paralela con respecto de la otra en este punto de corte con el plano. Entonces, en este caso vamos a mantener fijo a la recta L1 y trazamos la recta L3 paralela a la recta L2 en este punto de intersección. Entonces, el ángulo formado entre las dos rectas aladeadas es el mismo ángulo formado entre la recta L1 y la recta L3. Colocamos que ese ángulo sea de medida alfa. Si el ángulo alfa es igual a 90 grados, entonces podemos afirmar que ambas rectas son ortogonales. Distancia entre dos rectas aladeadas. Si L1 y L2 son rectas aladeadas, entonces la distancia entre ellas es la longitud del segmento perpendicular a ambas rectas. Entonces, aquí estamos trazando nuestra recta L1, que es secante a todo el plano. Luego trazamos la recta L2, que está completamente contenido en nuestro plano. Entonces, ambas rectas son aladeadas porque se encuentran en planos distintos y no hay puntos de intersección. Entonces, para poder hallar esa distancia, ¿qué es la distancia? Es un segmento perpendicular a ambas rectas. Entonces, nosotros trazamos a partir de la recta L1, trazamos una perpendicular a la recta L2. De la misma manera, si nosotros empezamos de la recta L2, 90 grados hacia la recta L1, 90 grados. Entonces, ese segmento perpendicular a ambas rectas nos representa
nuestra distancia y lo estamos denotando con la letra D. Veamos el siguiente ejemplo. En la figura hay el ángulo y la distancia entre las rectas aladeadas. Entonces aquí estamos mostrando la figura que se trata de la esquina de una habitación, ¿no? Entonces este plano, el plano de la pared que está hacia la izquierda, contiene a la ventana. El plano que está hacia la derecha, el plano de verde, no contiene a nadie. Y en la parte superior, el plano superior viene a ser el plano del techo y el plano inferior es el plano del piso. Entonces, es claro observar que ambas rectas son alabeadas. Entonces, para poder hallar esa distancia, la distancia siempre es un segmento perpendicular a ambas rectas. Como se trata de la esquina de una habitación, digamos, en un 99%, ¿no? Siempre si la obra ha sido bien construida, bien hecha, entonces podremos afirmar que justamente esta columna es perpendicular a ambos planos. Entonces, ese segmento es perpendicular al plano superior que contiene al segmento de H. El segmento... mm, que es perpendicular a ambas rectas, ¿no? Ya está. Entonces, ahora para poder dibujar el ángulo entre esas dos rectas alabeadas, la idea es mantener fijo a una de ellas y trazar una paralela con respecto de la otra. Entonces, en este caso, vamos a mantener fijo nuestra recta CD y vamos a trazar una paralela a la recta AB. Entonces, trazamos la recta DE. Entonces, estas dos rectas son paralelas. Si estas dos rectas son paralelas, el ángulo buscado entre la recta alabeada CD y la recta labiada DE viene a ser igual a 90 grados. Ya tomaron la captura. Pasamos a la recta perpendicular a un plano. Una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a todas las rectas secantes contenidas en el plano que pasan por sus pies. Entonces aquí trazamos nuestro plano P, trazamos la recta L, que es perpendicular a todo el plano en ese punto de corte que es el punto O. Entonces la recta L es perpendicular a todo el plano en este punto. ¿Qué nos dice la definición? Que va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano que pasan por sus pies. Entonces, por ese punto O está pasando la recta L1, entonces el ángulo es de 90 grados. Está pasando la recta L2 y el ángulo va a ser de 90 grados. Está pasando la regla, en este caso la recta L3 y el ángulo también es de 90 grados. Entonces, recuerden, si una recta es perpendicular a un plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano. ¿Y cuál es el contrario? Esto es como una ida y luego tenemos el regreso. Entonces, para poder ver el regreso, pasamos a ver el siguiente teorema. Si una recta es perpendicular a dos rectas del plano que pasan por su pie, entonces la recta es perpendicular al plano. Entonces, tenemos aquí
Ya, entonces el siguiente teorema nos dice, si una recta es perpendicular a dos rectas del plano que pasan por su pie, entonces la recta es perpendicular al plano. Nosotros observamos que esta recta L es secante al plano en el punto O, pero además, para que esa recta L sea perpendicular a todo el plano, ¿qué se necesita? Que sea perpendicular a dos rectas en ese plano. Por ejemplo, estamos trazando la recta L1, que es perpendicular a nuestra recta L. Luego trazamos la recta L2 perpendicular al plano P. Entonces, si nosotros observamos, estos ángulos miden 90 grados. Entonces sería el teorema sobre la recta perpendicular a un plano. La definición es como la ida, el teorema es como el regreso. Si una recta es perpendicular a un plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en esa, digamos, en ese plano, pero que pasen por el punto de corte que viene a ser el punto O. Y para poder afirmar que una recta L es perpendicular a todo un plano, como mínimo tiene que ser perpendicular a dos rectas en ese plano. Ya, tome una captura, un minuto.
Ya, a ver, continuamos. Y pasamos a ver el teorema de las tres perpendiculares. Aquí ya está escrito para ganar tiempo, porque 2 horas es bien reducido, ¿no? Miren, vamos a trazar nuestro plano P. Ya a este plano le trazamos una recta L que sea perpendicular a todo el plano en este punto de corte. Ese punto de corte es el punto O. A partir del punto O, nosotros estamos trazando el segmento OB perpendicular a nuestra recta L1. Pero como la recta L es perpendicular a todo el plano, en particular va a ser perpendicular a esa recta de verde, a ese segmento, y este ángulo es de 90 grados. Entonces nos dice el teorema de las tres perpendiculares que podemos tomar, perdón, que podemos tomar cualquier punto en esa recta L, digamos el punto A. A partir del punto A tendríamos aquí primera perpendicular, segunda perpendicular. La primera perpendicular empieza en el punto A, la segunda termina en el punto B. Nosotros unimos esos dos puntos, unimos, trazamos y necesariamente se debe observar dónde cae la segunda. La que manda siempre es la segunda. La segunda cae sobre la recta L1, entonces esta tercera también cae sobre la recta L1 y este ángulo es de 90 grados. Entonces esta primera viene a ser la primera perpendicular, esta de aquí es la segunda perpendicular y esta de aquí, la de morado, es la tercera perpendicular. Entonces, ¿cuál es el truco del teorema de las tres perpendiculares? Que la primera, esta de aquí, en la mayoría de los casos, siempre es dato. Siempre nos dicen, en la figura el segmento AP es perpendicular a todo el plano que contiene a la semicircunferencia. En la figura el segmento AQ o BQ, el segmento BQ es perpendicular a todo el plano que contiene al triángulo equilátero, al triángulo rectángulo ABC. O también nos podrían decir, se tiene un campo deportivo de forma rectangular y se quiere colocar una cámara de vigilancia, entonces esa cámara de vigilancia se debe colocar en un soporte. Entonces colocamos el soporte de tal manera que el soporte sea perpendicular a todo el plano del campo deportivo. Entonces, siempre la primera, jóvenes, va a ser dato. La segunda, esta segunda se obtiene por alguna propiedad o por algún trazo, porque nosotros hacemos un trazo o por alguna propiedad. Propiedad me refiero en todo triángulo equilátero, al trazar altura, esa altura viene a ser todas las líneas notables. Si tenemos una semicircunferencia con cualquier punto del arco, siempre se puede formar triángulos o rectángulos. Entonces, esta segunda, en la mayoría de casos, se obtiene por alguna propiedad de plana o porque nosotros hemos trazado esa perpendicular a la recta L1. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Observar dónde empieza la primera. La primera empieza en el punto A, entonces seguimos la secuencia. La segunda cae en el punto B, termina en este punto B. Entonces nosotros unimos esos dos puntos y observamos dónde cae la segunda. La segunda cae sobre la recta L1. Entonces la tercera también va a caer sobre esa misma recta L1. Otro detalle. De acuerdo a lo explicado, nosotros tenemos aquí primera perpendicular, segunda perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares, esta tercera es perpendicular a la recta L1, ¿no es cierto? Ya se cumple, checa. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos primera perpendicular y tercera perpendicular? Tenemos estas dos, la de rojo y la de morado. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, esta de verde también va a ser perpendicular a la recta L1. En este caso,
nosotros observamos dónde cae la tercera. Como la tercera cae sobre la recta L1, entonces la segunda también cae sobre esa misma recta L1. El ángulo es de 90 grados. Entonces se cumple y check. ¿Qué pasa con la tercera observación? Si nosotros tenemos segunda perpendicular y tercera perpendicular, no podemos afirmar, no se cumple que esta primera va a ser perpendicular a todo el plano. ¿Y por qué? Si fuera perpendicular al segmento OB, si colocamos el ángulo de 90 grados aquí, nadie nos garantiza que la recta L va a ser perpendicular a todo el plano. Por el teorema anterior, para que una recta sea perpendicular a todo un plano, como mínimo tiene que ser perpendicular a dos rectas del plano. Entonces, esta tercera no cumple. Y el teorema de las tres perpendiculares solo tiene dos variaciones. Primera, segunda, tercera. Primera y tercera, y la segunda también es perpendicular por el teorema de las tres perpendiculares. Ángulo entre una recta y un plano. Tenemos aquí nuestro plano P. Vamos a trazar nuestra recta L secante a todo el plano P en este punto C. Entonces, para poder dibujar, para poder ubicar ese ángulo entre la recta L y el plano P, primero debemos ubicar la proyección de esta recta L sobre el plano P. Y para poder trazar esa proyección, ¿quién es esa proyección? Nosotros tomamos cualquier punto en la recta L. Digamos el punto A. A partir del punto A se traza el segmento AB perpendicular a todo el plano. Entonces, este segmento AB es perpendicular a todo el plano. Entonces, la recta que pasa por estos dos puntos, por el punto C y por el pie de esa perpendicular que es el punto B, esta recta de azul L1 es la proyección de la recta L sobre todo el plano. Entonces, el ángulo formado entre esa recta L y el plano es el mismo ángulo formado entre la recta L y su respectiva proyección, que va a ser de medida alfa. Tomen la captura. Un minuto antes que tomen la captura. También con mi solamente. Encuentro el otro cargador. Por esto nada más. Esperemos que no nos falle. Ya, entonces les estaba comentando que esta recta L1, ¿ya? Entonces, esta recta L1 es conocido como la proyección de la recta L. Es la proyección de la recta L. Ya, ahora sí, pueden tomar la captura. Y aquí llamamos ángulo diedro. El ángulo diedro o simplemente diedro es la unión de dos semiplanos que tienen el mismo origen. Entonces, aquí tenemos nuestro semiplano P, nuestro semiplano Q. El semiplano es como el plano, pero es parte de ese plano. O sea, el semiplano es parte del plano. Entre estos dos semiplanos tenemos una recta en común que viene a ser la recta AB. Entonces, a esa recta AB se le conoce como la arista.
Y las caras del ángulo diedro son los semiplanos, el semiplano P y nuestro semiplano Q. La notación que nosotros vamos a usar, diremos que se trata del diedro PABQ en función de las caras y de la arista. Aquí al medio siempre se coloca la arista. Arista AB, semiplano P y semiplano Q. Y para poder ubicar ese ángulo diedro, cómo se dibuja, cómo se halla el ángulo diedro, es mediante dos perpendiculares. Entonces tenemos aquí nuevamente la unión de estos dos semiplanos, semiplano P, semiplano Q. Hay una recta en común que viene a ser la recta AB y nos representa la arista para ese ángulo diedro. Entonces, para poder ubicar el ángulo que se forma en ese ángulo diedro, siempre es mediante dos perpendiculares. En todo este semiplano P, nosotros podemos tomar un punto conveniente, digamos este punto M, ¿no? Entonces, a partir del punto M, trazamos una perpendicular hacia la arista común. Luego, la perpendicular cae en el punto O. Luego, en este otro semiplano Q, vamos a tomar un punto conveniente, el punto N, de tal manera que al unir con el punto O, el ángulo resulta siendo 90 grados. Entonces, sobre la arista común ya tenemos las dos perpendiculares. Siempre se busca dos perpendiculares sobre la arista común. Primera perpendicular en el plano superior, la segunda perpendicular en el plano inferior. Esta aberturita justamente nos representa nuestro ángulo diedro, que es de medida alfa. Y ese ángulo, esa medida, es mayor que 0 y menor que 180 grados. Y si ese ángulo alfa, el ángulo diedro, es igual a 90 grados, se le conoce como el diedro recto. Entonces, vendría a ser, digamos, acerca de ángulo diedro, pueden tomar la captura. Miren, aquí justamente se puede observar lo siguiente. El ángulo diedro está formado por dos perpendiculares, ¿correcto? Entonces, en este semiplano, en el plano de la base, en ese plano de la base, el ángulo de 90 grados que va a ir abajo, ¿cómo se obtiene? Se obtiene por algún dato o por alguna propiedad, porque nos dicen, por ejemplo, si se trata de planos cuadrados, de planos rectangulares, ya aparecen los ángulos de 90 grados. O también nosotros podemos ubicar un triángulo, una región triangular, es un semiplano, de tal manera que esa región triangular está determinada por un triángulo isósceles. En todo triángulo isósceles se traza altura sobre la base y aparece este ángulo de 90 grados. ¿Se dan cuenta? Y esta de aquí, la que va arriba, ¿cómo se obtiene? En la mayoría de los casos se obtiene por el teorema de las tres perpendiculares. Entonces, de esa manera se trabaja lo que es ángulo diedro. Y otro detalle más. Los ejercicios más sencillos sobre ángulo diedro son aquellos que coinciden con la notación. O sea, digamos, a partir de N se traza la perpendicular, entonces, o a partir de M. A partir de M se traza la perpendicular hacia la arista común AB y cae esa perpendicular en el punto O. Entonces, si nosotros unimos el punto N con el punto O, el ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, los ejercicios más sencillos son los que coinciden de acuerdo a la notación. Y los ejercicios, digamos, cuando no se puede formar ese ángulo diedro de acuerdo a la notación, debemos tomar un punto de referencia. Y aquí estamos colocando el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos dos semiplanos. El plano superior es nuestro semiplano P. El plano inferior es un rectángulo.
es el rectángulo ABCD. Entonces, en este plano P, nosotros tomamos un punto conveniente, el punto M, de tal manera que al trazar la perpendicular sobre el lado AB, cae en el punto medio, en el punto Q. ¿Vale? Circulito y circulito. Entonces nos preguntan ubicar el ángulo diedrio MABD. Entonces, para poder dibujar ese ángulo diedrio, el primer paso es identificar quién es la arista común. En este caso, es claro observar que la arista común es esa recta de amarillo. Entonces, sobre esa arista común AB deben caer las dos perpendiculares. De acuerdo a la notación, la primera perpendicular trazada de M y la segunda perpendicular trazada del punto D. Pero a partir de M se trazó la perpendicular MQ, que cae justamente en el punto medio del segmento AB. Circulito, circulito. De acuerdo a la notación, nosotros debemos unir. El punto D se debe unir este punto D con el pie de esa primera perpendicular y este ángulo debe ser de 90 grados. Pero este ángulo jamás va a ser de 90 grados. Por ser rectángulo, el ángulo en el punto A ya es 90 grados. Entonces, en un triángulo no puede haber dos ángulos de 90 grados, solo uno. Entonces, como este ángulo es 90 grados por propiedad de ser rectángulo, este ángulo no es 90. Y si no es 90, significa que no debemos trabajar con el punto D. En ese caso, se debe tomar un punto de referencia. Entonces, no se trabaja con el punto D y se toma un punto de referencia. Ese punto de referencia es cualquier punto del mismo semiplano ABCD, de tal manera que al unir con Q, el ángulo sea de 90 grados. Entonces, ese punto de referencia puede ser el centro del rectángulo, el punto o puede ser el punto medio de nuestro lado CD, de tal manera que al unir con Q, ese ángulo efectivamente va a resultar siendo igual a 90 grados. A veces muchos nos confundimos, ¿no? En la parte de ángulo diedrio, justamente es ubicando esas dos perpendiculares. Pero repito, la idea es, primero, cuando nos pregunten por ángulo diedrio, o nos dan por dato un ángulo diedrio, el primer paso es identificar quién es la arista. Entonces, después que nosotros ya sabemos quién es la arista, sobre esa arista deben caer las dos perpendiculares de cada plano. En la base, primera perpendicular, en la parte superior, la otra perpendicular. Y esa aberturita es justamente nuestro ángulo. ¿Quedó claro, jóvenes, sobre la parte de ángulo diedrio? ¿Todo claro? Ok, gracias. Ya, entonces, bueno, la captura también. Y aquí tenemos algunos ejemplos sobre el teorema de las tres perpendiculares. En este teorema intervienen tres planos. Por ejemplo, el plano vertical, el plano horizontal y este plano oblicuo, donde se ubica la recta que es perpendicular, ¿cierto? Y luego también aquí justamente se observa primera perpendicular, segunda perpendicular, y cuando nosotros unimos, esa ahí es perpendicular a nuestra recta que se encuentra en la base. Y aquí justamente se muestran los distintos ángulos diedrios que se pueden formar.
pasamos a ver planos perpendiculares. Dos planos son perpendiculares si contienen un ángulo diedrio recto. Entonces tenemos nuestro semiplano Q, nuestro semiplano P. Tenemos la arista común, que es esa recta de morado, AB, ¿no? Entonces, nos dice, dos planos son perpendiculares si contienen un ángulo diedrio recto. Entonces, nosotros que vamos a dibujar nuestro ángulo diedrio. Entonces, aquí en este plano P tomamos el punto M y a partir del punto M estamos trazando nuestra perpendicular OM. Entonces, este ángulo es de 90 grados. Ahora debemos escoger un punto conveniente en este otro plano Q, de tal manera que al unir con el punto O, el ángulo de celeste resulte siendo de 90 grados. Entonces, sobre la arista común, sobre esta recta, ya tenemos las dos perpendiculares, trazada en el plano P y la otra trazada en el plano Q. Esa aberturita, si es un ángulo diedrio recto, y quiere decir recto que su medida es igual a 90 grados. Entonces, si este ángulo es 90 grados, entonces podemos afirmar que ambos planos son perpendiculares. El siguiente teorema. Si en uno de dos planos perpendiculares está contenida una recta perpendicular a la intersección de los planos, dicha recta será perpendicular al otro plano. Entonces aquí estamos dibujando nuestros dos planos, el plano P y el plano Q. Ambos planos son perpendiculares. Entonces, tendremos que si los planos son perpendiculares y trazamos nuestra recta L1, que está contenido en todo el plano P, pero también es perpendicular a la intersección de esos dos planos. ¿Qué quiere decir? Que la recta L1 es perpendicular a nuestra arista común, que viene a ser la recta L sub 2. Entonces, nos dice el teorema que si la recta L es perpendicular a esa recta común, a la intersección de esos dos planos, necesariamente va a ser perpendicular al plano Q. Entonces, ese ángulo de amarillo va a resultar siendo de 90 grados. En eso consiste el teorema de los planos perpendiculares. Y pasamos a ver lo que es área de una región proyectada. El siguiente teorema. El área de la proyección de una región triangular sobre un plano no paralelo a él es igual al área de la región triangular multiplicado por el coseno del ángulo diedrio que forman el triángulo y el plano. Entonces nosotros aquí tenemos dos semiplanos, ¿no? Dos planos, el plano P y tenemos nuestro plano Q. Ambos planos son secantes. Entonces toda esta recta es la recta de intersección. En este plano superior tenemos nuestra región triangular ABC. Nosotros queremos proyectar esta región triangular ABC sobre este otro plano Q. Entonces, para poder ubicar esa proyección, trazamos a partir de los tres vértices. A partir del punto A, del punto B y del punto C, trazamos perpendiculares a la base, ¿no? Entonces, trazamos nuestra perpendicular 90 grados y viene a ser A'. Trazamos la otra perpendicular 90 grados y B'. Trazamos la otra perpendicular a partir de C y será C'.
Entonces, estas tres rectas son perpendiculares a todo el plano de la base. Entonces, necesariamente nos determina una región triangular A', B' y C'. Esa región triangular está contenida en nuestro plano Q. Y vamos a colocar que S1 sea el área de la región triangular ABC y S2 sea el área de la región triangular A', B' y C'. Entonces se cumple que necesariamente si el ángulo diedrio es de medida alfa, entonces diremos que el área de la región proyectada, que es S su 1 por 15, o sea, esta región. El área de la región proyectada es igual al área de la región que queremos proyectar, que es S1 por el coseno de nuestro ángulo diedrio, que viene a ser de medida alfa. Sería la teoría que corresponde a la parte de espacio. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Para poder empezar con los ejercicios. ¿Ninguna? Entonces empezamos con el ejercicio número 1. Ejercicios de clase número 12, ejercicio número 1. En la figura se muestra parte de una carpa. OB representa a una columna y es perpendicular al plano que contiene al rectángulo ABCD. Si OB es igual a 6 metros y OD es igual a 8 metros y OC es igual a la raíz cuadrada de 51 metros, ahí la longitud OA. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a mostrar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que se muestra parte de una carpa, donde este segmento OB viene a ser perpendicular al plano que contiene el rectángulo ABCD. Entonces, OB nos representa una columna y es perpendicular. Es perpendicular a todo el plano que contiene al rectángulo ABCD. Entonces, si es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano, pero que pasen por este punto B. Por ese motivo, el ángulo es 90 grados, pasa por B, segmento BC, AB pasa por el punto B, 90 grados, ¿no? Entonces, nos dice además que la longitud OB vale 6 metros. La longitud OD resulta igual a 8 metros. OD. Entonces, esta longitud OD resultó siendo igual a 8. Y la longitud OC es igual a raíz de 51 metros. Entonces, toda esta longitud OC, raíz de 51. Entonces nos preguntan, ahí la longitud OA. O sea, nos están preguntando por esa longitud que le llamamos X. Para poder hallar X, entonces vamos a observar el triángulo rectángulo OBC. En ese triángulo rectángulo OBC se trata de un triángulo donde la hipotenusa es raíz cuadrada de 51 y este cateto viene a ser 6. Entonces, trabajando en el triángulo de morado. Entonces, en ese triángulo de morado, aplicando el teorema de Pitágoras.
Entonces, aplicando Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la longitud de este cateto OB al cuadrado, más la longitud BC elevado al cuadrado. Entonces, de aquí operando, resulta que BC es igual a raíz cuadrada de 15. Entonces, colocamos BC es raíz cuadrada de 15. Entonces, estamos encontrando que BC es igual a raíz cuadrada de 15. Ahora borramos ese triangulito y nos dicen que el ABCD es un rectángulo. Si es un rectángulo, los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces estamos observando aquí lo siguiente. Entonces, aplicando Pitágoras, BC es igual a raíz cuadrada de 15. Luego, como el ABCD es un rectángulo, este ángulo en el punto A es de 90 grados. Entonces, si este angulito, si el ángulo de celeste resultó siendo de 90 grados, entonces se observa que el ángulo en B también resultó siendo de 90 grados. Este ángulo en B, 90. Entonces, tendríamos primera perpendicular, segunda perpendicular. Nosotros unimos este punto O, unimos con el punto A y tenemos el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Tenemos aquí primera perpendicular, segunda perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares se une el punto O con el vértice A y el ángulo es de 90 grados donde cae la tercera. La tercera AB cae sobre la recta AD. Entonces, este ángulo es de 90 grados. Entonces, como la segunda cae sobre AD, la tercera también cae sobre esa misma línea recta. Entonces, en el ABCD, como es un rectángulo, los lados opuestos tienen la misma longitud. Vale 15, también resulta siendo 15. Entonces tendremos que el lado AD es raíz cuadrada de 15. Entonces ya salió porque aplicamos ahora Pitágoras. El triángulo de amarillo. En este triángulo de amarillo, aplicando el teorema de Pitágoras, x al cuadrado más raíz cuadrada de 15 al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa elevado al cuadrado. Despejamos, pasa a restar y restando, x es igual a 7 metros. La respuesta viene a ser la alternativa D. Saldría 7 metros. A ver, tomen la captura. Ejercicio número 2. En la figura los cuadrados ABCD y EFCB están contenidos en planos perpendiculares. Hay la medida del ángulo entre la recta S y FD. Colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que el ABCD viene a ser un cuadrado. Entonces, por dato, el ABCD resultó siendo un cuadrado. Luego nos dicen que el
EFCB es otro cuadrado, pero ambos planos son perpendiculares. Entonces, como son perpendiculares, este ángulo es de 90 grados, ¿no? Pero por ser cuadrado, los ángulos internos miden 90 grados y los cuatro lados tienen la misma longitud. Pero como BC, como este lado BC es para el cuadrado superior y para el cuadrado inferior, ambos cuadrados tienen la misma longitud en sus aristas. Entonces, el lado del cuadrado es igual al lado del cuadrado superior. Entonces, por ese motivo aquí estamos colocando, ¿vale? Rectangulito, rectangulito y también es rectangulito. Y por ser planos perpendiculares, el ángulo en A resulta siendo 90 grados, en el punto B. Entonces nos preguntan, ahí es la medida del ángulo entre la recta S, la recta de amarillo, y la recta FD, la recta de rojo. Entonces nos están preguntando por el ángulo formado entre la recta de amarillo y la recta de rojo, que es FD. Cuidado que me digan que este es el ángulo, ¿ah? Este no es el ángulo, ¿ah? Cuidado, estamos en el espacio. Si estamos en el espacio, entonces la recta FD se encuentra más hacia, un poco más salido, ¿no? En cambio, la recta S se encuentra en el plano superior. Se encuentran en planos diferentes y no hay puntos de intersección. Entonces, ambas rectas son aladeadas. A ver, intentan, a ver un minuto, ¿cuánto sale? A ver. A ver, ¿no salió? Bien, como estas dos rectas son rectas aladeadas, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Estas dos rectas se encuentran en planos diferentes, ¿correcto? La idea es llevarlo a un mismo plano. Y otro detalle, el ángulo formado entre dos rectas aladeadas es el mismo ángulo formado entre una de ellas, manteniendo fija y trazando la paralela con respecto de la otra. Como se tratan de cuadrados, cuadrados congruentes porque tienen la misma longitud en sus lados. Entonces, como los lados
tienen la misma longitud. El lado FC es igual a CD, igual a la longitud EB, igual a la longitud AB. Y BC tiene la misma longitud que AD. Entonces, al unir el punto A con el punto E, es claro observar que esa recta necesariamente es paralela a la recta FD. Si estas dos rectas son paralelas, nos olvidamos de esta recta FD y trabajamos con la recta AE. Entonces, el ángulo formado entre esas dos rectas alabeadas es el mismo ángulo formado entre la recta AE y la recta S. Entonces, el ángulo buscado viene a ser justamente ese ángulo de medida alfa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Conocer la medida del ángulo alfa. Para poder conocer la medida del ángulo alfa, trabajamos en nuestro cuadrado ABCD. El ABCD es un cuadrado de lado rectangulito, diagonal en el rectángulo AC, o sea, diagonal en ese rectángulo es unir el punto A con el punto C. Al unir el punto A con el punto C, este segmento AC tiene la misma longitud que el segmento EC. Rectangulito, rectangulito, 90 grados y diagonal en este cuadrado. Entonces, necesariamente, por ser cuadrados, la longitud AC es igual a la longitud S. Esas dos longitudes son iguales. Si estas dos longitudes son iguales, el triángulo ACE es un triángulo isósceles. AC igual a EC. Entonces, necesariamente vale ovalito y también resultó siendo ovalito. Y en cada triángulo, ¿qué es lo que tenemos? En el triángulo rectángulo EBC. En ese triángulo rectángulo EBC, aquí es rectangulito, 90 grados y rectangulito. En este otro triángulo EAB, los mismos elementos, rectangulito, 90 grados y rectangulito. Ambos triángulos rectángulos son congruentes. Y si ambos triángulos rectángulos son congruentes, de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? En el triángulo EBC, a 90 grados se le opone ovalito. En el otro triángulo, a 90 grados, se le opone el lado AE, que también va a resultar siendo ovalito. Entonces, esos dos triángulos, aquí justamente lo estamos remarcando. Primero el triángulo de azul a 90 grados ovalito. En el triángulo de blanco, en el triángulo de morado a 90 grados ovalito. Entonces la longitud AE es igual a la longitud S. Y si esta longitud también es ovalito, quiere decir que el triángulo AS tiene sus tres lados iguales. Entonces se trata de un triángulo equilátero. Y si ese triángulo es equilátero, entonces nuestro ángulo alfa resulta igual a 60 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Sería entonces el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. En la figura se muestra una columna perpendicular al plano que contiene al trapecio ABCD. AD paralelo ABC. Un listón representado por el segmento AE sostiene la columna. Si la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo ACD, igual a 60 grados. Aquí hay que agregar estos ángulos miden 60 grados, ¿no? Y BC es igual a 8 metros, AD igual a FE igual a 2 metros y AE es igual a CF. Ahí es la medida del ángulo entre el listón y el piso. El listón está representado por un segmento.
Entonces, si nos preguntan por la medida del ángulo formado entre una recta y el piso, que es un plano, es el mismo ángulo formado entre esa recta, entre ese listón y su respectiva proyección sobre el piso. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a buscar? Justamente ubicar a ese ángulo. Entonces, colocamos aquí la solución. Copiamos la misma gráfica de nuestros enunciados y vamos a colocar los datos. Nos dicen que se muestra una columna perpendicular al plano que contiene al trapecio ABCD. Entonces, colocamos lo siguiente. Ese segmento CF es perpendicular a todo el plano que contiene al trapecio ABCD. Entonces, si es perpendicular a todo el plano que contiene a ese trapecio, entonces necesariamente nos conviene unir el punto A con el punto C. ¿Por qué? Porque este segmento es perpendicular a todo el plano de la base. Nosotros queremos hallar la medida del ángulo que forma este listón AE con el plano del piso. Pero ese ángulo es el mismo ángulo formado entre esta recta AE y su respectiva proyección. Entonces, la proyección viene a ser justamente a partir de E. Como este segmento es perpendicular a todo el plano de la base, en particular el segmento, este segmento S es perpendicular a todo el plano de la base. Entonces, cuando nosotros unimos el punto A con el punto C, este segmento de rojo es la proyección. Entonces, ¿cómo? Nos preguntan por el ángulo formado entre ese listón y el plano de la base, es el mismo ángulo formado entre el listón y su respectiva proyección. Se nos están preguntando por este angulito, por todo ese ángulo de medida X. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ya saben por qué se traza el segmento AC. Entonces, empezamos. Nos dicen que la base viene a ser un trapecio, ¿no? Entonces, la base resultó siendo el trapecio ABCD. Se borró todo, ¿no? Y vamos a colocar CF, era perpendicular a todo el plano que contiene al trapecio ABCD. Entonces, en particular, entonces aquí, por este dato resaltado de amarillo, es que este ángulo es de 90 grados. Entonces, como ese segmento es perpendicular a todo el plano de la base, en particular, se deduce que el segmento CF es perpendicular a nuestro lado AC. Este ángulo resultó siendo de 90 grados. Luego nos dicen por dato que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo ACD igual a 60 grados. Entonces el ángulo en el vértice B mide 60 grados. El ángulo en el vértice C también mide 60 grados. BC es igual a 8 metros. BC vale 8. AD es igual a EF igual a 2 metros. Entonces, AD mide 2, EF también resulta igual a 2. Además, nos dicen que la longitud AE es igual a la longitud CF. Entonces, como AE es igual a CF, vamos a colocar que esta longitud en CF sea de longitud A. Entonces, este pedacito, desde el punto E hasta el punto C, toda esta longitud resultó siendo A. Entonces, toda la longitud CF es la suma de A más 2. Por dato, es igual a la longitud AE, que es A más 2. Entonces, nos estaban preguntando por la medida de ese ángulo.
¿no? Entonces, el ángulo formado entre esta recta y su respectiva proyección es este angulito de rojo de medida X. Y para poder hallar este ángulo X, entonces vamos a trabajar aquí en la base. En la base colocamos que este ángulo, el ángulo en A, en la base, resulta siendo de medida beta. Entonces, si este angulito en A resulta siendo beta, pero ese beta es justamente el ángulo, ¿ah? En la base, pero en el plano del trapecio. Entonces, si este angulito resulta siendo de medida beta, por ser trapecio, las dos bases son paralelas. Entonces, esta base BC es paralelo al segmento AD. Si estas dos rectas son paralelas por alternos internos, por la propiedad de la Z, el ángulo en C también resultó siendo de medida beta. Entonces, este angulito también resulta siendo de medida beta. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Observamos en el plano de la base que el triángulo ABC, en ese triángulo ABC, 60 beta, en el triángulo ADC, 60 grados y beta. Entonces, ambos triángulos son semejantes. Y si ambos triángulos son semejantes, nosotros aplicamos la semejanza. Entonces diremos, en el triángulo ABC a 60 grados, se le opone nuestro lado AC. A 60 grados se le opone el lado AC. En el otro triángulo, a 60 grados, se le opone el lado 2. En el triángulo ABC al tercer ángulo, el tercer ángulo es este angulito de verde, se le opone nuestro lado que es 8. En el otro triángulo, al tercer ángulo, que está ubicado en D, se le opone el lado AC. Entonces, de aquí operando, AC al cuadrado resulta igual a 8 por 2, 16. Entonces, necesariamente tendremos que el lado AC va a resultar igual a 4. Y si el lado AC resulta igual a 4, entonces en nuestro triángulo, en ese triangulito de amarillo, nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces iremos en el triángulo de amarillo aplicando el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras se tiene que la longitud de la hipotenusa, que es 2 más a elevado al cuadrado, es igual a la suma de cada cateto elevado al cuadrado. A más 2 elevado al cuadrado es igual a cuadrado más 4 al cuadrado. Operando, encontramos que el valor de A es igual a 3. Y si el valor de A resultó siendo igual a 3, entonces extraemos ese triángulo. El triángulo ACE lo estamos extrayendo hacia la derecha. Entonces la longitud SC mide A, pero A vale 3. La longitud de la hipotenusa, que es 2 más A, sería 2 más 3, sería 5. Y esta longitud AC resultó siendo 4 por la semejanza. Entonces, el triángulo rectángulo viene a ser un triángulo notable de 37 y 53 grados. Y si es un triángulo notable de 37 y 53 grados, a menor cateto, menor ángulo. X es igual a 37 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. En la figura, OP es perpendicular al plano que contiene al cuadrante A o B.
CD es paralelo al segmento OB y OP es igual a CD. Si OC es igual a 3 metros y AC es igual a 2 metros, hay el área de la región triangular PCD. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Entonces colocamos aquí. Entonces nos dicen por dato que el segmento OP es perpendicular a todo el plano que contiene al cuadrante AOB. Entonces colocamos. Entonces digamos aquí. Tenemos lo siguiente. El segmento OP. Segmento OP es perpendicular a todo el plano que contiene nuestro cuadrante, ¿no? Entonces, OP es perpendicular a todo el plano que contiene al cuadrante AOB. Luego nos dice, por ese motivo, este ángulo es de 90 grados. Como OP es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano que pasen por el punto O. Entonces, en particular, va a ser perpendicular. Entonces, en particular, es perpendicular a nuestro lado AO. Entonces, por ese motivo, este ángulo resultó siendo de 90 grados. Luego, nos dicen por dato que el segmento CD es paralelo al segmento OB. Por ser cuadrante, el punto O resultó siendo centro del cuadrante. Entonces, este punto, centro del cuadrante. Y el ángulo en ese punto resultó siendo de 90 grados. Si este ángulo es de 90 grados, entonces, como estas dos rectas son paralelas, 90 se traslada en el punto C y ese ángulo también es de 90 grados. Entonces ya se formó, tendríamos aquí el segmento OP es la primera perpendicular, el segmento OC es la segunda perpendicular y podemos aplicar el teorema de las tres perpendiculares. Pero nos dicen además que OP es igual a CD. OP es igual a la longitud CD, ¿vale? Rectangulito y rectangulito. OC es igual a 3 metros. Esta longitud 3 metros y la longitud AC es igual a 2 metros. Entonces nos preguntan, ¿hay el área de la región triangular PCD? Se nos están preguntando por el área de la región sombreada. Esa región sombreada es una región triangular. Para poder hallar su área, primero vamos a identificar qué tipo de triángulo es. Si es un triángulo equilátero, isósceles o un triángulo rectángulo. Entonces, borramos y ahora vamos a unir en la base, unimos el punto O con el punto D. Al unir el punto O con el punto D, como el punto O es centro, radio 3 más 2, 5. Radio OD va a resultar igual a 5. Entonces, en el triángulo de la base, triángulo OCD, cateto 3, hipotenusa 5, el otro cateto necesariamente resultó siendo igual a 4. Entonces, en ese triángulo de amarillo, por ser triángulo notable de 37 y 53 grados, nuestro cateto CD va a resultar siendo igual a 4. Entonces la longitud OP también es 4. Rectangulito vale 4. OP también es un rectangulito igual a 4. Entonces ya tenemos nuestro triángulo COP. Ese triángulo COP es un triángulo notable de 37 y 53 grados. Cateto sin 4
cateto 3, la longitud de la hipotenusa CP va a resultar igual a 5. Entonces, ese triángulo resultó siendo un triángulo notable de 37 y 53 grados. La longitud OP, CP, ¿no? En este caso CP, cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. Ahora borramos y aplicamos el teorema de las tres perpendiculares. Entonces tenemos que esta de amarillo resulta siendo la primera perpendicular. Pues esta de aquí, la de amarillo, viene a ser la primera perpendicular. La segunda perpendicular es la de celeste. Esta de aquí, la de celeste, es la segunda perpendicular. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares. Entonces, colocamos aquí la primera perpendicular. Esa primera perpendicular empieza en el punto O y termina en el punto P. Entonces, aquí será, empieza en el punto P, avanzamos, avanzamos, y la segunda termina en el punto C. Secuencia, primera, segunda. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, nosotros unimos C con P y necesariamente ese ángulo va a ser de 90 grados. Pero ¿dónde cae? La que manda es la segunda. La de celeste cae sobre la recta CD, entonces la tercera también cae sobre esa misma recta CD. Entonces el ángulo es de 90 grados y la región sombreada viene a ser la base por la altura. 4 por 5. Entonces aquí se coloca por el teorema de las tres perpendiculares, ese segmento PC es perpendicular, ¿no? Entonces ese segmento PC es perpendicular al segmento CD. Entonces como la segunda cae sobre la recta CD, entonces esta de aquí también cae sobre esa misma recta. Este ángulo es de 90 grados. Entonces, este angulito es 90. Y el área de la región sombreada es una región triangular rectángulo. El producto de ambos catetos, 4 por 5 sobre 2. El área va a ser igual a 10 metros al cuadrado. La respuesta es la alternativa A. Sería el ejercicio número 4. Si hablaron no contigo, no sabías si ibas a poder escuchar, yéndole al canal. Ejercicio número 5. En la figura, el papel publicitario rectangular ABCD es perpendicular al plano que contiene al triángulo ADE. Para sostenerlo, se instalan dos barras de construcción, AE y CE, que han sido soldadas formando un ángulo de 90 grados. Si la medida del ángulo EAD es igual a la medida de nuestro ángulo DCE, BC es igual a 4 metros, CD es igual a 2 metros, AY la longitud de la barra CE. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado
Y nos dicen que en la figura el panel publicitario rectangular ABCD es perpendicular al plano que contiene el triángulo ADE. Entonces, el panel publicitario es este rectángulo ABCD. Y este panel de rosado es perpendicular a todo el plano del triángulo de la base. Entonces, si ambos planos son perpendiculares, todas las rectas contenidas en ambos planos van a formar ángulos de 90 grados. Pero como el ABCD es un rectángulo, en ese rectángulo los lados opuestos tienen la misma longitud, así como los ángulos internos miden 90 grados. Pero como ambos planos son perpendiculares, por ese motivo este ángulo es de 90 grados. Luego nos dicen que la longitud BC vale 4 metros, CD resulta igual a 2 metros. Y nos preguntan, ahí la longitud de la barra CE, por esta barra CE. Pero como el ABCD es un rectángulo, lado BC mide lo mismo que el lado AD. Por ese motivo, resulta siendo igual a 4. Luego, borramos el ABCD, que ya no lo necesitamos. Y tenemos que la medida del ángulo EAD. El ángulo EAD, este angulito mide beta, igual a nuestro ángulo DCE, que también resultó siendo de medida beta. Luego, nos preguntan, hay la longitud de la barra CE. Se nos están preguntando por la longitud CE, que viene a ser X. Para poder hallar X, ¿qué es lo que nosotros aplicamos? Nuevamente, se observa que este segmento CD es perpendicular a todo el plano de la base. Si este segmento CD es perpendicular a todo el plano de la base, y se observa que el segmento CE también resultó siendo perpendicular al segmento AE. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos nuestra primera perpendicular y la tercera perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares, la segunda también resultó siendo perpendicular. Entonces, cuando nosotros unimos, vamos a unir el punto E con el punto D. Entonces, se une y este segmento ED es perpendicular al segmento AE. Entonces, este ángulo de rojo se encuentra en la base. El ángulo de 90 grados de plomo se encuentra como que un poquito en la parte superior, ¿no? En cambio, el ángulo de rojo es en el plano de la base. Entonces, ¿qué observamos? Dos triángulos congruentes. Este triangulito de aquí, nuestro triángulo de verde. En ese triángulo de verde estamos observando lo siguiente. Tenemos beta 90. Este ángulo viene a ser el complemento de beta. Y podemos colocar que ED resultó siendo circulito. Entonces le colocamos ED circulito. Entonces, en el triángulo de verde, el complemento de beta, circulito, 90 grados. En el triángulo de morado, los mismos elementos. Este ángulo beta, 90, este ángulo es el complemento. El complemento del ángulo en el punto E, ¿con quién? Con circulito. El complemento, circulito y 90. Necesariamente ambos triángulos son congruentes. Y si ambos triángulos son congruentes, ¿qué es lo que se deduce? Se deduce a partir de la congruencia. Entonces diremos, como los dos triángulos rectángulos son congruentes, en el triángulo de verde, a nuestro ángulo de 90 grados se le pone X. A 90 grados se le pone 4. En el otro triángulo, a 90 grados se le pone X. En el triángulo de verde,
a 90 grados hipotenusa 4. En el triángulo de morado, 90 grados hipotenusa X. X es igual a 4. Sería la respuesta. 4 metros. La respuesta viene a ser la alternativa D. Sería el ejercicio 5. Ejercicio 6. En la figura AP representa a un poste perpendicular al plano que contiene a la región hexagonal regular A, B, C, D, E, F. Se quiere colocar una cámara de vigilancia en P cuyo alcance lineal llegue hasta el punto C y F. Si la medida del ángulo determinado por PC y FD es 30 grados, ahí es la medida del ángulo que forma la visual PF con el plano. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que el segmento AP representa a un poste perpendicular a todo el plano. Entonces, por dato, nos dicen que el segmento AP. Este segmento AP es perpendicular a todo el plano que contiene a nuestro hexágono regular A, B, C, D, E, F. Luego, nos dicen que si es perpendicular a todo el plano, si es perpendicular a todo el plano de la base, en particular va a ser perpendicular a todas las rectas que pasen por este punto A. Entonces, este angulito resultó siendo de 90 grados. Luego tenemos que la base es un hexágono regular. Recordemos, propiedades de hexágono regular es aquel polígono donde sus 6 lados tienen la misma longitud y los ángulos internos, los ángulos interiores, miden 120 grados. Además, las diagonales van a ser siempre paralelas, ¿no? Entonces, vamos a colocar que el lado del hexágono sea de longitud A. Si este lado vale A, el lado FE vale A, este lado ED también resultó siendo A. Entonces, acabamos de encontrar el triángulo isósceles FED. Aquí lo vamos a dibujar aparte, para que ustedes observen. En ese triángulo isósceles FED, entonces, por ser triángulo isósceles, esta longitud EF mide lo mismo que el lado ED. Entonces, esta longitud vale A y también resultó siendo A nada más, ¿no? Vale A y vale A. Y el ángulo mide 120. Este angulito mide 120 grados. Entonces, colocamos aquí. Ese angulito resultó igual a 120 grados. En todo triángulo isósceles siempre se recomienda trazar altura, porque esa altura va a ser todas las líneas notables. Entonces, a partir de E, trazamos altura, que también va a resultar siendo mediana. Y también es bisectriz, mide 60 grados y también resulta igual a 60 grados. Entonces, si la hipotenusa en ese triángulo rectángulo mide a 60 grados, se le opone a medios, ¿por qué? Por raíz de 3. Esta longitud también es a medios multiplicado por raíz de 3. Entonces, toda la longitud FD, toda esta longitud FD mide a medios más a medios sería a raíz de 3.
Entonces ya encontramos que esta longitud, recuerden siempre, en todo triángulo isósceles de 120 grados. Este angulito mide 120 grados. Entonces, cuando el ángulo es 120 grados, lado a 120 grados se le opone a raíz de 3. Entonces, esta longitud ya resultó siendo a raíz de 3. Luego nos dicen que la medida del ángulo determinado por PC y FD es 30 grados. Entonces, esos dos segmentos, ¿cómo son? El segmento PC se encuentra en la parte superior y el segmento FD es diagonal en la base. Ambas rectas se encuentran en planos distintos, en planos diferentes, por lo tanto, no hay puntos de intersección, entonces son rectas aladeadas. Entonces, estas dos rectas son aladeadas. Para poder dibujar el ángulo entre esas dos rectas aladeadas, a una de ellas mantenemos fijo y trazamos una paralela con respecto de la otra. En este caso, vamos a mantener fijo a la recta PC y vamos a trazar una paralela a la diagonal FD. Estas dos rectas son aladeadas. Mantenemos fija esta recta superior y trazamos la paralela en el punto A, porque en todo hexágono regular siempre se puede observar que las dos diagonales son paralelas. Si las dos diagonales son paralelas, entonces tendremos que este segmento AC es paralelo al segmento FD. Entonces, el ángulo formado viene a ser justamente el ángulo en C. Entonces, este angulito en C va a ser de 30 grados. Pero como esta recta AP era perpendicular a todo el plano de la base, en particular va a ser perpendicular al segmento AC. Entonces, este ángulo es de 90 grados. Y la longitud AC mide lo mismo que la longitud FD, que viene a ser A raíz de 3. Y el ángulo está ubicado aquí en C, que va a ser de 30 grados. Entonces, este angulito resultó siendo de 30 grados. Entonces, el triángulo PAC, nuestro triángulo PAC, este triángulo que estamos remarcando de amarillo, viene a ser un triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, a 60 grados se le opone A raíz de 3. A 60 se le opone A raíz de 3. A 30 grados se le opone nuestro cateto A nada más. Entonces, este cateto también resultó siendo A. Y nos preguntan, finalmente nos están preguntando por la medida del ángulo que forma la visual PF con el plano. El ángulo formado entre esta recta PF y el plano del hexágono es el mismo ángulo formado entre esta recta y su respectiva proyección. Pero como a partir de P está trazado este segmento AP que es perpendicular a todo el plano de la base, entonces necesariamente el segmento AF. Este segmento de celeste viene a ser la proyección. Este segmento de la proyección y el ángulo buscado viene a ser este angulito de medida X. Y X pertenece a ese triángulo rectángulo notable, ¿no? Cateto A es notable de 45 grados. Y si es notable de 45 grados, la respuesta X va a ser igual a 45 grados. Sería la respuesta a la alternativa D. Sería el ejercicio número 6. La 7. En la 7 nos dicen en la figura O es centro del cuadrado
ABCD y el triángulo ABP es equilátero. Si OP es igual a AD, ahí en la medida del diedrio PABD. Entonces colocamos aquí la solución y nos dice, copiamos la misma gráfica del enunciado y por tanto ese punto O es centro de nuestro cuadrado ABCD. Entonces, el ABCD es un cuadrado. Por lo tanto, los ángulos internos miden 90 grados, los cuatro lados tienen la misma longitud, pero como ese punto O es centro, a partir del centro se traza, se une con el punto medio de nuestro lado AB. ¿Y eso por qué? Porque al final nos están preguntando por la medida del diedrio PABD, ¿correcto? Entonces, aquí, como nos preguntan por ese ángulo diedrio, el primer paso siempre es identificar quién es la arista común. Y la arista común viene a ser justamente nuestro segmento AB. Entonces, sobre este segmento AB deben caer las dos perpendiculares, ¿correcto? Entonces, la primera perpendicular a partir del punto P y la segunda perpendicular a partir del punto D. Entonces, por ese motivo, como sobre esta arista de amarillo, deben caer las dos perpendiculares, ¿no? Siempre cuando nosotros queremos hallar ángulo diedrio, observamos, ¿quién es la arista común? El segmento AB. Entonces, sobre esta arista deben caer las dos perpendiculares. Pero como este punto O es centro del cuadrado ABCD, conviene, a partir del centro, trazar una perpendicular hacia el lado AB. Entonces, va a caer en el punto medio del lado AB. Esta longitud AM es igual a la longitud MB. Entonces colocamos, vale, aquí dos rayitas y también es dos rayitas. Entonces el lado del cuadrado viene a ser 2A. Si este segmento M es la mitad que es A, entonces el lado del cuadrado va a resultar siendo igual a 2A. Entonces el lado CD también resultó siendo 2A. Y este lado AB también es 2A, entonces 2 rayitas vale A, 2 rayitas también es igual a nada más. Pero nos dicen además que el triángulo ABP es un triángulo equilátero. Si el triángulo ABP viene a ser un triángulo equilátero, al unir el punto P con el punto M, ese segmento viene a ser mediana. Pero como el triángulo es equilátero, esa mediana va a ser todas las líneas notables, bisectriz y altura. Entonces, este ángulo es de 90 grados. Y ya encontramos sobre la arista común, sobre ese segmento de amarillo, las dos perpendiculares, la que va abajo y la que va hacia arriba. Entonces, esa aberturita es justamente el ángulo diedrio buscado. Pero como ese triángulo, como el triángulo APB es equilátero, 2A, 2A y esta longitud BP también resultó siendo igual a 2A. Los ángulos internos miden 60 grados. 60 grados, el ángulo en B mide 60 grados, 30, 30. Y esa altura viene a ser A raíz de 3, por ser triángulo notable. Hipotenusa 2, cateto A, el otro cateto es A raíz de 3. Entonces, nos dicen además que la longitud OP mide lo mismo que la longitud AD. Como AD vale 2A, entonces la longitud OP también resultó igual a 2A. Entonces nos preguntan, ¿hay en la medida de este ángulo 10? Entonces, ya hemos ubicado sobre la arista común las dos perpendiculares. A partir del punto P, pero a partir del punto D no se puede. Entonces, como no se puede, nosotros estamos tomando un punto de referencia. ¿Quién es ese punto de referencia? El punto, en este caso, viene a ser el punto O. Es un punto de referencia.
Entonces viene a ser un punto de referencia, punto O. Entonces el ángulo buscado resultó siendo de medida X. Ese es el ángulo buscado, que es de medida X nada más, ¿no? Entonces, para poder encontrar ese angulito, ¿qué es lo que se puede observar? Lo siguiente. En el triángulo PMO se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, es claro observar en ese triángulo, en el triángulo de rojo, en ese triángulo de rojo, los tres lados cumplen Pitágoras. Este lado 2a, este otro lado a y este lado a raíz de 3. Como los tres lados cumplen el teorema de Pitágoras, entonces necesariamente se trata de un triángulo rectángulo. A mayor lado, mayor ángulo. Entonces, quiere decir que el triángulo es notable de 30 y 60 grados. Y si es notable de 30 y 60, a mayor lado, mayor ángulo. X es igual a 60, disculpen, en este caso 90, ¿no? Porque a 2A se le pone X, que sería 90 grados. Si el ángulo está ubicado aquí en O, sería 60. En P sería 30. Pero en M va a ser justamente 90 grados. La respuesta viene a ser la alternativa B. También la captura. Y ejercicio número 8. En la 8 nos dicen la proyección ortogonal de una región triangular ABC sobre un plano P es la región triangular AHC. Y la medida del ángulo diedrio BACH es 60 grados. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestra región triangular ABC de amarillo sobre el plano P. El plano P está en la base y nos dicen que la proyección ortogonal de una región triangular es otra región triangular, ¿no? Entonces, para poder ubicar esa proyección ortogonal, ¿qué es lo que se debe trazar? Entonces aquí retrocedemos hasta aquí, ¿no? Ya está. Entonces, quiere decir que a partir del punto B se ha trazado una perpendicular hacia el plano de la base y esa perpendicular cae en el punto H. ¿Ya? Pero nos dicen además que la medida de nuestro ángulo diedrio BACH es 60 grados. Entonces, para poder ubicar el ángulo diedrio, como primer paso, nosotros identificamos quién es la arista común. La arista común es AC. Entonces, sobre esta recta deben caer las dos perpendiculares. Entonces, a partir del punto H, trazamos nuestra perpendicular hacia el lado AC, 90 grados. Y luego nos dicen que debemos trazar el segmento BH, ¿no? Como esta región triangular AHC es la proyección, quiere decir que al unir el punto B con el punto H, este segmento es perpendicular a todo el plano de la base. En particular, va a ser perpendicular al segmento HM. Y ya se formó, tendríamos primera perpendicular, segunda perpendicular, por el teorema de las tres perpendiculares. ¿Dónde empieza la primera? En el punto B. Avanzamos secuencialmente. La segunda, la de morado, termina en el punto M. Unimos ambos puntos. Se une el punto M con el punto B y se observa que la segunda perpendicular cae sobre el segmento AC. Entonces la tercera perpendicular necesariamente cae sobre ese mismo segmento AC. Entonces esa aberturita es justamente nuestro ángulo diedrio. Esa aberturita es el ángulo diedrio que mide 60 grados. Luego nos dicen por dato que AB vale 15, el lado BC resulta igual a 13 y AC es igual a 14.
Entonces, toda esta longitud es 14. Y nos preguntan, ¿hay el área de la región triangular AHC? Entonces, ¿nosotros qué observamos? Que el triángulo ABC es un triángulo conocido. Triángulo lado 13, lado 14, lado 15. Por Herón, por el teorema del cálculo de la altura, que es el teorema de Herón, trazamos la altura sobre el lado 14, no se olviden, sobre este lado 14. Entonces, la altura sobre ese lado 14 siempre va a resultar igual a 12. Entonces, esta altura resulta igual a 12. Y ya podemos hallar el área de esa región triangular ABC. El área de la región triangular, conociendo sus tres lados, podemos aplicar el teorema de Herón, como aparece ahí en la diapositiva. Primero hallamos el semiperímetro, que es 21, ¿no? Primero se halla el semiperímetro, que es P, se suman los tres lados, 13 más 14 más 15 sobre 3. En este caso, ese semiperímetro va a ser igual a 21. Entonces, será 21 por 21 menos 15 por 21 menos 14 por 21 menos 13. Entonces, resolviendo, el área de esa región triangular es 84. O también pueden aplicar de manera natural. El área de la región triangular ABC es la base. La base mide 14. Por la altura, por Herón, esa altura es 12. Todo esto sobre 2. Operando también resulta igual a 84. Entonces, después que hemos encontrado el área de esa región triangular, podemos aplicar propiedad. El área proyectada es igual al área de la región triangular que queremos proyectar por el coseno del ángulo diedro. ¿Qué es lo que hemos proyectado? La región triangular AHC es igual al área de la región triangular ABC, que es 84 por el coseno del ángulo alfa. Operando, resulta igual a 42 metros cuadrados. La respuesta es la alternativa A. Entonces sería el ejercicio número 8. Les muestro los 4 ejercicios restantes, jóvenes, para que le tomen captura. ¿Ya? Como les menciono, esta parte de espacio, hay varias cositas, ¿no? Varios detalles a explicar, que nos demanda tiempo. Y como tenemos solamente 2 horas, no alcanza. ¿Ya? Pero les estoy aquí compartiendo la solución. Por favor, ustedes lo estudian con calma, con paciencia. Y cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en hacerlo en la siguiente clase, la próxima semana. La próxima semana vamos a continuar con espacios, pero ya con sólidos, poliedros, prisma. Oh, ¿qué pasó? A ver, un minuto. Un minuto. ¿Qué pasó aquí? Se bloqueó, ¿no? Uy, se bloqueó. Ya, les estaba mostrando, la 9 les había mostrado y la 10, ¿no? Con la 10. Esta es la 10. Creo que por hacerlo rápido se pasó. Ya, esa es la 10. La 11. La 11. Y la 12. Esa es la 12. Y les muestro la clave de ejercicios.
La 13, casa. La 14, dado. Y de la 1 a la 6, propuestos. Ok, jóvenes, nos quedamos aquí. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes. Que les vaya muy bien, que tengan un bonito fin de semana. Bye, bye. No hay consultas, ¿no? ¿No hay preguntas? Ok, gracias. Chao, chao, nos vemos. Chao, hasta la próxima semana. Hasta luego, Miss. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego.